Vídeo 3 del tema 3, de la roca al sedimento, segunda parte. Erosión, transporte, sedimentación. Si un sedimento es movilizado, entonces estamos hablando de erosión, ¿no? O sea, si un sedimento no, si los materiales procedentes de la meteorización son movilizados, entonces estamos hablando de la erosión. Entonces ya sí será un sedimento, ¿de acuerdo? Bueno, que sea movilizado o no depende de varios factores, como la inclinación de la pendiente, la cantidad de agua, la cantidad de viento, etcétera. Como ya sabéis, como más pendiente, más fácil que se movilice. Y si se produce la erosión, pues se pueden producir una serie de formas de modelado de la erosión, característicos del paisaje, que nos va a indicar qué agente ha actuado en ese sitio. No es lo mismo que actúe un glaciar, que actúe el viento, que actúe un río, que actúen las aguas salvajes, no son los mismos, y tenemos formas de modelado, características que van a definir qué agente es el principal causante de ese modelado. El material que está siendo transportado se llama sedimento, y el transporte pues puede ser de varias formas: por flotación, por rectación, por rodadura, etcétera. Depende de la energía del agente. El principal agente transportador es el agua, pero también tenemos el viento, y pasamos a la página 91 y al punto 3.4 que dice madurez del sedimento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un sedimento, conforme va siendo transportado, va transformándose. Puede ser una transformación textural, o mejor dicho, que madure de una forma textural, de textura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuanto más lejos es el transporte, los clastos van siendo cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos y redondeados, hasta producirse prácticamente polvo, ¿no? Entonces va cambiando. Cuando un sedimento está hecho por piedras, rocas, trozos grandes, se dice que es poco maduro. Si está hecho por arcilla, polvo o limos, pues entonces se dice que es un sedimento muy maduro. Y luego tiene una maduración mineralógica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los minerales van transformándose. Por ejemplo, el cuarzo es un mineral muy estable, por lo tanto sufre poca maduración. Se va rompiendo, pero sigue siendo cuarzo. En cambio, otros minerales como las micas, feldespatos, etcétera, son más alterables y se va convirtiendo en una serie de minerales que son propios de los ambientes sedimentarios, como son los minerales de la arcilla. Entonces, pues también esta es una maduración mineralógica. Los minerales pueden ir transformándose unos en otros. Y al final del proceso de transporte, pues en el punto 3.5 dice procesos de sedimentación. Los sedimentos se sedimentan, bien por decantación, cuando cesa la energía, por ejemplo un río cada vez va más lento, pues los materiales se van depositando, o bien por acreción cinética, es decir, hay obstáculos que hacen que los sedimentos se depositen. También puede ser por precipitación química, como en las salinas, ahí se evapora el agua y los materiales disueltos precipitan, y entonces se forma un sedimento. En el punto 3.6, estructuras sedimentarias, tenemos que hablar de algo muy importante, que es cómo se depositan los sedimentos. Bien, lo más importante es la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Pues la estratificación es que los sedimentos, si no hay nada que lo impida, se van depositando en capas paralelas. Dependiendo de las circunstancias que haya llevado a la formación de ese sedimento, es decir, tanto a la meteorización como a la erosión, como al transporte, como a la sedimentación. Si hay otras cosas, puede haber estratificación cruzada, puede haber estructuras como los ripples, o puede haber sedimentación gradada, es decir, los más gruesos se van al fondo y los menos gruesos se van a la superficie. Pero bueno, de una forma o de otra, a nosotros lo que nos importa es esto, la estratificación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros, los geólogos, estudiando los estratos, pueden descubrir o pueden deducir la historia de la Tierra. Un estrato presenta una serie
leemos aquí abajo, presenta una serie de características que nos permiten identificarlos y distinguirlos. El conjunto de estas características se llama facies. Es decir, ¿qué es la facies de un estrato? Sus características, que pueden ser características de las rocas, litofacies, como son las rocas, qué color tienen, qué textura, qué tamaño, qué composición, o biofacies, facies de seres vivos, qué fósiles o qué restos de seres vivos pueden tener. Bien, pues estudiando las facies de un estrato se deducen las condiciones en las que se produjo ese estrato. Repito, desde el momento de la meteorización, pasando por la erosión, el transporte y la sedimentación. La ciencia que estudia los estratos es la estratigrafía. Y todo esto será muy importante en el tema 4. Los ambientes sedimentarios. Bien, y pasamos de página al tema siguiente y nos vamos al punto 4, que nos habla de lo que los agentes geológicos se depositan materiales en los ambientes sedimentarios. Bien, ¿qué son los ambientes sedimentarios? Pues es el lugar físico donde el agente geológico deposita los sedimentos en capas horizontales, se denomina cuenca sedimentaria. Las cuencas presentan diferentes condiciones físico-químicas, biológicas y geológicas que determinan los ambientes. Es decir, el sitio donde se deposita los sedimentos junto con sus características físicas o biológicas determina un ambiente sedimentario. Aquí en este esquema de la página 92 pues tenemos los diferentes ambientes que se dividen en 3 grupos: continentales, marinos y de transición. Continentales, pues si el agente principal es el río, pues son fluviales. Si son las aguas de escorrentía, aguas salvajes, etcétera, aluviales. Si son los lagos, lacustres. Si son los glaciares del hielo, ambientes glaciares. Si es el viento el principal agente, eólicos. Entonces tenemos una serie de ambientes continentales. Los marinos, pues ya dependiendo de dónde se deposite, en la plataforma continental, en los arrecifes, si hay coral, etcétera, los taludes continentales, donde acaba la plataforma continental, y los abisales, el fondo marino. Y los de transición, que están entre el continente y el mar, playas, deltas, estuarios, marismas y albufera. Bueno, pues estos son los ambientes sedimentarios. Cada ambiente sedimentario pues proporcionará un tipo característico de sedimento, y luego, naturalmente, pues ese sedimento proporcionará un tipo característico de roca sedimentaria. Bien, entonces, recapitulando un poco este apartado, pues tenemos las rocas que son meteorizadas, se van disgregando por acciones físicas, químicas o biológicas, y ese material que se ha producido pues puede ser erosionado, transportado y depositado en diferentes ambientes sedimentarios. Esos sedimentos se van acumulando y darán luego, que es tema del capítulo siguiente, del vídeo siguiente, darán lugar a rocas sedimentarias.